Normalmente me veo en el video, aquí en la pantalla. Bueno, esperemos a ver cómo nos va en este día. Si se puede subir esta clase a YouTube o no. No he podido por esa razón. Vista del hablante, vista de galería y salir de pantalla completa. Cuando estemos, la mayoría, necesito hablarles de la hora de consulta. Por ahora iniciemos clase porque faltan 9 estudiantes por conectar. Vamos a iniciar este curso recordando todo lo referente a los números reales, ya que todos los temas que están a tratar en cálculo 1 están relacionados con los números reales. De una forma sencilla, voy a recordarles, voy a comentarles cómo fueron apareciendo los diferentes conjuntos que forman los números reales. Tenemos que remontarnos a la antigüedad, cuando el hombre no sabía escribir, leer, no tenía la noción de número, pero la historia cuenta que esos pueblos hacían un intercambio comercial, como lo llamaban nuestros abuelos, trueque. Daban algo a cambio y recibían a cambio otras cosas. Él no sabía escribir, no sabía leer, no tenía la noción de número, mas sin embargo el intercambio se daba. A veces la persona no sabía qué está entregando y qué está enseñando, recibiendo. Esto es una de las primeras interrogantes de cómo hacer para saber qué cantidad se entrega o qué cantidad se recibe. Queda planteado ese problema y la solución no aparece rápido. La solución se demora años, siglos. Hay problemas que llevan milenios y no han sido resueltos. Es el hombre en busca de cómo hacer. Es cuando aparece el símbolo de números, porque inicialmente él hacía rayitas para saber qué él entregaba y qué recibía, como señas. Luego quiso utilizar algo que tenía a la mano, que eran los dedos, pero él no sabía que tenía 10 dedos, porque no tenía la noción de número. Algunos pueblos utilizaron los dedos de las manos y los dedos de los pies, pero eso no era lo que él buscaba. Hasta que por fin aparece el símbolo de número y empieza a hablar del primer conjunto de números. Y ese primer conjunto de números es el básico para nuestra numeración, son los números dígitos. Sabemos que va de 0 a 10, pero con ese número no era suficiente para poder cantar una cantidad grande de objetos. Como se había metido, ya tenía la noción del número, ya está hablando de conjuntos, aparece el primer conjunto, que es el conjunto de los números naturales. El símbolo de los naturales es una n con doble barra al inicio. Y la representación como conjunto
sabemos que sus elementos van encerrados entre llaves y separados por comas. Como el conjunto de los números naturales, la solución era poder contar cualquier cantidad de elementos que a mí me dan un montón de objetos para contar. Yo nunca empiezo en cero, porque no empiezo a contar. Yo empiezo en 1. Es una de las razones para decir que los números naturales no empiezan en 0, sino empiezan en 1. Y cuando tenemos en la parte derecha puntos suspensivos, estamos diciendo que los elementos de ese conjunto continúan indefinidamente. Con ese conjunto solucionó el problema porque él podía contar cualquier cantidad de objetos y en ese intercambio sabía qué recibía y qué estaba entregando. Pero a pesar de que ya había resuelto el problema, surgen otros problemas. Y había que contar, por decir, 5.000 tornillos. En ese proceso, uno se equivoca. Y si uno se equivoca, tiene que volver a empezar. Se equivoca y vuelve y empieza. Entonces, ese conteo no es rápido. Se dan cuenta que para solucionar ese nuevo problema, crea la suma, la primera operación, la suma. Entonces, tenía de 50, montones de 50 y luego sumar los montones de 50. Ya era más fácil contar hasta 5.000 que contar 500 veces 50, perdón, 100 veces 50. Luego aparece la otra operación, que es el producto. Ya no tenía que sumar 100 veces 50. Había ahorrado mucho tiempo, pero quería algo más sencillo. Es cuando aparece la segunda operación, que es la multiplicación del producto. No es lo mismo, es lo mismo multiplicar 50 por 100 que 100 veces 50. El resultado es el mismo, pero es mucho más rápido utilizando la multiplicación. ¿Qué encontró? Que tomaba dos elementos de ese conjunto, los sumaba o los multiplicaba y el resultado iba a ser un elemento del mismo conjunto. Eso se llama la ley clausural. También se dio cuenta dos por 3 a 6. El resultado era otro número natural. Pero luego aparece esa operación, 3 menos 2. El resultado no lo encontró aquí. En su momento, la respuesta que se daba era la siguiente: esa resta no se puede hacer. Pero hay, a través de la historia, unos personajes que se han dedicado su vida entera al estudio de la matemática. Para algunos son desocupados, pero gracias a ellos tenemos adelante las matemáticas que observamos hoy. Les llega trabajo para estos señores y tienen que resolver ese problema. ¿Cómo resuelve ese problema el hombre en su momento? Creando otro conjunto. Ese conjunto lo llama los enteros negativos. El símbolo de los enteros negativos es una Z con doble barra y en la parte superior un menos. ¿Cuáles son los elementos que conforman este conjunto?
El hombre siempre ha sido recursivo. Siempre utiliza lo que ya conoce. Toma los símbolos de los números naturales, les pone una rayita antes, y esos son los enteros negativos. Voy a escribir el conjunto de los enteros negativos como conjunto. Como a la izquierda se encuentran los negativos, y eso van indefinidamente. Y aquí tenemos la representación de los enteros negativos. Ya con este nuevo conjunto, o con estos dos conjuntos tomados enteros, los sumaba o los restaba, y la respuesta iba a estar en uno de esos dos conjuntos. Él se dio cuenta que esta operación, la llamó la resta o la diferencia, era una operación inversa de la suma. Pero no paran ahí los problemas de la resta. Va a ser esta resta. 3 menos 3. La respuesta no estaba en ninguno de los dos conjuntos. Les tenía que resolver ese nuevo problema. ¿Cómo lo resolvió? Sencillo, creando un conjunto, otro conjunto. Y ese conjunto tiene un único elemento, el 0. Con este nuevo conjunto da respuesta a esas infinitas operaciones que hay donde la diferencia es 0. Recuerden que esto es un conjunto unitario. ¿Cómo? Ya estaba en el cuento de los conjuntos. Quiso reunir estos tres conjuntos en uno solo. Y esos tres conjuntos, al reunirlos en uno solo, le dio el nombre de enteros. Y el símbolo es una Z. Por extensión, ¿cómo me quería ese conjunto? Los negativos, menos 3, menos 2, menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y puntos suspensivos. Entonces, si aquí me hablan de enteros negativos y los enteros negativos se obtuvieron a partir de los naturales, los números naturales también reciben el nombre de enteros positivos. Y el símbolo de los enteros positivos, pues va a ser el símbolo de los enteros positivos que son los números naturales, se puede representar con una Z y en la parte superior un signo. Entonces, si a la Z le colocamos un menos, nos están hablando de los enteros negativos, le colocamos un más, nos están hablando de los enteros positivos, y si no le colocan ningún signo, están hablando de todos los números enteros, que son los negativos, el 0 y los positivos. Cuando se afirma que el 0 no tiene signo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Reafirmando que el 0 ni pertenece a los enteros positivos, tampoco pertenece a los enteros negativos. Es un conjunto unitario. Después, con el tiempo se da cuenta que el producto, perdón, aquí es producto, que el producto tiene una operación inversa. Y esa operación inversa es la división. Es que empezó a trabajar. Tome dos enteros, cualesquiera que sea, 12 sobre menos 3
el resultado me da menos 4. 2 es entero, menos 3 es un entero y el resultado también es un entero. O sea, hasta el momento estaba cumpliendo la ley transformativa. Pero luego de hacer esta división, 12 quintos, y la respuesta no la encontró en el conjunto que se estaba manejando en ese momento. ¿Cuál era la respuesta? No se puede hacer. Más trabajo para los señores que les gusta la matemática y empiezan a buscar la solución para ese problema. Y fíjense que la solución la encuentran en lo que ya habían hecho anteriormente. ¿Y qué es lo que habían hecho anteriormente? Crear conjuntos. Entonces crea otro conjunto. Y ese nuevo conjunto lo llama el conjunto de los fraccionarios. Vamos a representarlos con la letra F. ¿Qué es un fraccionario? Es un conjunto de números de la forma A sobre B, tal que A es un entero y B es un entero. Todo cociente o toda división de dos números enteros se llama fraccionario. Ojo, si yo tengo raíz de 2 sobre 2, esto no es un fraccionario, porque raíz de 2 no es un fraccionario, no es un entero. ¿Qué se da cuenta el hombre después? Estos números fraccionarios los podía representar de otra forma. Por ejemplo, un tercio es un fraccionario porque 1 es entero y 3 es entero. Este fraccionario, el hombre descubre que lo puede expresar como un decimal. Y ese decimal, la parte decimal, valga la redundancia, se repite infinitas veces. Él lo llamó decimales periódicos. Pero si tiene 10 quintos, que también es un fraccionario, o mejor, 5 décimos, esto es igual a 0,5. Y ese puede expresar como un decimal, pero la parte decimal no se repite, entonces se le conoce con el nombre de decimal finito. Si tenemos 22 séptimos, es otro decimal, y es igual a 3,142857, 142857, 142857 y puntos suspensivos. En este decimal vemos que esta expresión 142857 se va a repetir infinitas veces. Ese es un decimal periódico. Luego se le atraviesan otros números que también lo puede expresar como un decimal. Por ejemplo, raíz de 2, sabemos que es un decimal. Y es igual a 1, 41, 42, 13, 56, 2 y continúa indefinidamente apareciendo decimales. Tenemos el número E, ya lo han escuchado ustedes,
y es 2, 71, 82, 81, 82, 84, 58 puntos suspensivos. Es otro decimal infinito, pero no son periódicos. Tenemos el valor de pi, que es 3,14, 15, 92, 65, 4, etcétera. Entonces, cuando se metió en el cuento de los decimales, encontró dos clases de números decimales. Unos infinitos que se repetía la parte decimal, que son los infinitos periódicos, y otros decimales infinitos. Y luego aparecen los decimales infinitos, que no son periódicos. Se dio cuenta que eran diferentes, que no podía reunirlos en un solo conjunto. ¿Y qué hizo el hombre? Tomar dos conjuntos, crear dos conjuntos. El primer conjunto es el conjunto de los números racionales que lo vamos a representar con la letra Q, y los números irracionales. Vamos a representarlos con la letra I o con la letra Q', como quieran llamarlos. Llamémoslo así. ¿Quiénes forman los racionales? Los números decimales periódicos y los decimales finitos. Recuerden, cuando hablamos de decimales periódicos, son infinitos, pero la parte decimal se repite infinitas veces. Esos son los números racionales. Y los irracionales son los decimales infinitos no periódicos. Luego hay una característica que me diferencia los racionales de los irracionales. Este número es periódico. Ese número periódico lo puedo expresar como una fracción. Este número es finito, un decimal finito, lo puedo expresar como una fracción. Luego los decimales que se pueden expresar como una fracción son los racionales. Mientras que los otros decimales que no son periódicos no los puedo representar como una fracción. Recuerden, fracción es el cociente de los números enteros. Es la división de un número entero. Esa es la diferencia entre los dos conjuntos. Finalmente, ¿qué hace el hombre? Lo que ya había hecho anteriormente con los naturales, con los enteros negativos y con el cero. Dijo, vamos a formar, a reunir estos dos grandes conjuntos que había hasta el momento. Y al unir esos dos conjuntos, aparece el conjunto de los números reales. El símbolo de los reales es una F. Y recuerden que está formado por la unión de los racionales y los irracionales. ¿De cuáles conjuntos se forman los números reales? Todos los que he nombrado acá. Un natural es un real, un entero negativo es un real, el cero es un real, cualquier entero es un real, cualquier fracción es una real, cualquier racional que es un decimal
periódico o finito es un número real. Y todo irracional, que son los decimales infinitos, no periódicos, también son números reales. Luego, todos estos conjuntos me forman el conjunto de los números reales. Preguntas, por favor. Preguntas. Todo claro por mi parte, profe. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, sí está muy bien. Profe, ¿me puede regalar la definición de finito? ¿De qué? De finito. ¿Qué es un Claro. conjunto? Me está hablando del conjunto finito, ¿sí? Sí, profe. Un conjunto es finito cuando el número de elementos que tiene es determinado. Yo puedo saber cuántos elementos tiene ese conjunto, entonces es finito. Pero si yo no puedo saber cuántos elementos tiene el conjunto, como en el caso de los números naturales, que eso se va indefinidamente, es un conjunto infinito. Entonces todo depende del número de elementos que tenga el conjunto. Si usted pues los puede determinar, es finito. Vale, profe, gracias. Bien. Bueno, estamos 23, pero por favor necesito a las 7 de la mañana, si se me olvida, me acuerdan de hablar de la hora de consulta. Esperemos a ver si se conectan más para dar esa información. No sé si ustedes han escuchado hablar del campo de los números reales. Entonces, ¿qué es el campo de los números reales? Si un conjunto, cualquiera que sea, cumple 5 propiedades con 2 operaciones, se le llama campo. ¿Cuáles propiedades? La clausurativa, la conmutativa, la asociativa, la modulativa y la distributiva. Y ese conjunto cumple esas 5 propiedades o leyes, con 2 operaciones, es un campo. Vamos a verificar. Números reales cumple esas 5 propiedades y como cumple esas 5 propiedades, nos hablan del campo de los números reales. ¿Profe? ¿Ahora? ¿Eso sería como algo similar a un espacio vectorial? No. Eso todavía no. Sí, pero es que lo relaciono un poco con eso. Habrá algunas propiedades de las que yo mencioné que cumplen los campos vectoriales. Pero aquí solamente estamos hablando de los números reales. Campo vectorial ya es otro tema, ¿no? Sí, señor. Que se cumplen algunas de estas propiedades, sí. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar del campo de los números reales. Campo de los números reales. Listo. De las operaciones, de las 4 operaciones que nombramos, nombré ahorita en la explicación que se dio, no son 4, son 2. La suma y el producto. ¿Qué pasa con las otras 2? La diferencia o la resta es la inversa de la suma. Y la división es la inversa del producto. Luego, realmente, son básicas. Hay 2 operaciones, suma y producto. Entonces, vamos a mirar, bajo esas 2 operaciones, cuáles leyes se cumplen. De la primera, la clausurativa. ¿Qué me dice la ley clausurativa? Si usted toma 2 números reales, los suma o los multiplica, el resultado tiene que ser otro número real.
¿Se cumplen esas leyes en los números reales? ¿Me responde, por favor? ¿Se cumplen o no se cumplen? Sí, profe. sí. Claro Sí. que sí. Entonces vamos a representar simbólicamente, pues, digamos que A, B, C, D, E y cualquier otra letra que vaya a utilizar son números reales. Entonces, si yo tengo dos reales y los sumo, el resultado es C, debe ser un número real. Si yo tomo dos números reales y los multiplico, el resultado, que lo voy a llamar D, es un número real. Ahí está expresada simbólicamente la ley clausurativa y la cumple los números reales. 2. Conmutativa. Si yo tomo dos reales, por ejemplo, 5 más 2, lo sumo, me da 7. Pero si yo tomo los reales 2 más 5 y pierdo el orden de los sumandos, el resultado también me da 7. Pero si yo tengo 5 y 2 y lo multiplico, el resultado me da 10. Pero si yo tomo primero el 2 y lo multiplico por 5, también me da 10. Esa es la ley conmutativa. El orden de los sumandos no altera el resultado. Y el orden de los factores no altera el resultado. No altera el producto que nos han dicho. ¿Cómo lo voy a representar simbólicamente? La suma de A más B será igual a la suma de B más A. La suma de A por B será igual a la, perdón, el producto de A por B será igual al producto de B por A. Ley conmutativa. 3. Asociativa. Necesito sumar 2 más 3 más 6. Por favor, ¿cómo se hace esa suma? Se agrupa se agrupa los dos primeros y después se suma el último. A mí me toca sumar de a 2, ¿no? Sumo los dos primeros y el resultado se lo sumo al tercero. Si lo voy a multiplicar, ¿qué me toca hacer? Sumar los dos primeros, perdón, multiplicar los dos primeros y el resultado multiplicarlo por el tercero. Esa es la forma que uno hace la operación mentalmente. ¿Qué es la ley asociativa? Si yo tengo la suma de tres números enteros, perdón, de tres reales, sumo los dos primeros y el resultado se lo sumo al tercero. Pero también puedo hacer lo contrario. Agrupo los dos últimos y el resultado se lo sumo al primero y el resultado final es el mismo por cualquiera de los dos cambios. Lo mismo ocurre con el producto, ¿no? A por B por C. Agrupo los dos primeros, los multiplico, el resultado lo multiplico por el tercero o como los últimos, los multiplico y el resultado lo multiplico por el primero. El resultado final es el mismo. Entonces, esa es la ley asociativa. Yo puedo asociarlos de diferentes formas y el resultado va a ser el mismo. Cuarto, modulativa. ¿Cuál es el módulo para la suma? ¿Cuál es el módulo para la suma? ¿Me responde, por favor? La clausurativa, profe. ¿Cuál es el módulo de la suma? Imposible que no se acuerden. Estoy hablando con el grupo B1, que es el grupo de los veteranos.
Posible que ya les haya olvidado del semestre pasado a ahora. ¿Cuál es el módulo de la multiplicación? Producto. ¿Alguien que responda? El resultado de multiplicar dos números. No, ¿Que tiene que dar el mismo número? El resultado da el mismo número, ¿Que profe. tiene que dar el mismo número? Bueno, ¿y qué número tengo que sumarle a 10 para que el resultado me dé 10? 0. Entonces, ¿cuál es el módulo de la suma? 0. Pero A 0. ¿Cuál es el módulo de la multiplicación? 1. 1. Entonces, si yo tengo un número real y le sumo el módulo, el resultado es el mismo real. Si tengo un real y lo multiplico por el módulo, el resultado es el mismo número real. Esa es la ley modulativa. ¿Cómo lo voy a representar? Para la suma A más 0 igual a 0 más A igual a A. Estoy diciendo que el módulo de la suma es 0. Se lo puedo sumar a la derecha, se lo puedo sumar a la izquierda, el resultado no me cambia. Para la multiplicación, A por 1 será igual a 1 por A y el resultado será igual a A. Por ese módulo de la multiplicación es el 1. ¿Por qué? Porque yo multiplico al real a la derecha por 1 o a la izquierda por 1 y el resultado no me cambia. Esa es la ley modulativa. Y finalmente, la quinta ley es distributiva del producto con respecto a la suma. Están involucradas las dos operaciones en esta ley. Entonces, si yo tengo el real A multiplicado por la suma de B más C, tengo dos opciones. Sume los dos reales y el resultado lo multiplica por A. Pero también lo puedo obtener multiplicar el real A por B, multiplicar el real A por C y sumar los dos resultados. Esta es la ley distributiva del producto con respecto a la suma. ¿Cómo? Los números reales me cumplen esas 5 leyes bajo las operaciones de suma y producto. Por esa razón, se dice que los números reales forman un campo. Eso es lo que nos quieren decir campo de los números reales. Cumplen esas 5 propiedades con la suma y con el producto. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de continuar? no, señor. Vamos a recordar que es la recta real. Cada rato vamos a estar hablando de la recta real y resulta que no nos acordamos que la recta real. La recta real es aquella donde se ha establecido una correspondencia biunívoca entre sus puntos y los números reales. ¿Qué significa cuando yo hablo correspondencia biunívoca? Tomo un número real y le asigno un punto de la recta. Y para ese punto solo va a haber un número real. Esa es la correspondencia biunívoca. Para cada real solo hay un punto de la recta. Y cada punto de la recta está relacionado con uno y solo un número real. Entonces, yo tomo una recta y digo que a este real, perdón, que a este punto le voy a asignar el real 0, no va a haber más puntos para este real. Ese ya.
Y a este punto de signo real 1, no hay más puntos para 1. Y así sucesivamente le puedo ir asociando a cada real un punto y a cada punto un número real. Esa es la recta real. Todos los reales que están a la derecha del 0 se les llama reales positivos. Y todos los reales que están a la izquierda del 0 se les llaman reales negativos. A la derecha de 0, reales positivos, a la izquierda de 0, reales negativos. Esa es la recta real. Los números reales tienen un orden. Veamos qué podemos recordar del orden de los números reales. Me dan dos números reales. El real A y el real B. Voy a ubicarlos en la recta real. A este punto le asigno real A y a este punto le asigno real B. De acuerdo a la posición que tiene el real A en la recta con respecto al real B, ¿qué puedo decir? Que A es menor que B. ¿Por qué razón? Porque está a la izquierda. Nosotros sabemos en la recta real que 1 es menor que 2. Por eso 1 está a la izquierda de 2. 1,5, que es 3 medios, debe estar a la derecha de 1. Porque este 1,5 es mayor que 1. Fíjense que hay un orden. De acuerdo a esta posición, yo puedo decir que A es menor que B. ¿Y cuál es la representación del símbolo menor? A es menor que B. Con la mano izquierda, colocamos los dedos y leemos menor que, menor que. Pero también puedo decir de que B es mayor que A. ¿Por qué B es mayor que A? Porque está a la derecha de A. ¿Cuál es el símbolo mayor? El que podemos hacer nosotros con nuestra mano derecha. Mayor que. Pero también puede darse el caso de que A y B sean iguales. A es igual a B. ¿Qué pasa si A es igual a B? En el mismo punto de la recta real debo ubicar los dos reales. ¿Por qué en el mismo punto? Porque son iguales. Y el símbolo de igualdad es el que nosotros ya conocemos. A igual a B. Entonces, ese es el orden que hay en los números reales. Necesito recordarles qué es un intervalo, porque lo necesitamos. Pues un intervalo lo podemos definir de una forma muy sencilla. Es un subconjunto de la recta real. ¿Y qué es un subconjunto? Una parte de la recta real. Que yo puedo decir que si yo tomo todos los reales comprendidos entre A y B, todos esos números toman el intervalo A, podemos observar en esta gráfica que estoy tomando el extremo A y el extremo B.
Ese se llama intervalo cerrado. Y la representación de un intervalo cerrado es extremo izquierdo, coma, extremo derecho, y los corchetes van hacia adentro. Significa que estoy tomando todos los números entre A y B, incluyendo el extremo A, incluyendo el extremo B. Ese es el intervalo. O sea que yo lo puedo representar como todos los X mayores iguales que A y menores iguales que B. Esa es la representación también de lo que es un intervalo cerrado. Intervalo abierto. La representación es el extremo A, izquierdo, coma, el extremo B. Los corchetes van hacia afuera. Significa que el extremo A no se toma, el extremo B no se toma. Luego, ¿cuáles son los elementos? Todos los números que están entre A y B sin tomar los dos extremos. ¿De qué otra forma puedo representar este intervalo abierto? Como los X mayores que A y menores que B. Unos libros o muchos libros, la notación para este intervalo abierto es el siguiente. Utilizan los paréntesis angulares. También puedo representar el intervalo abierto de esa forma. ¿Por qué no me gusta la segunda forma? Porque es la misma representación que tengo de un punto en la cartesiana. Es posible que en algún momento podamos interpretar de forma incorrecta al intervalo y lo tome como un punto y especifique clave. O viceversa, un punto tomarlo como un intervalo. Bueno, estos son los dos grandes clases de intervalos, abiertos y cerrados. Hay subdivisiones. Cerrado a la izquierda, se toma el extremo izquierdo, el derecho no. Cerrado a la derecha, se toma el extremo derecho, el izquierdo no. Los mayores o iguales que real A. Cerrado en A y se hacia más infinito. Abierto en más infinito. Los menores o iguales que A. Se toma, los menores iguales están a la izquierda, ¿no? Entonces, desde A hasta menos infinito. Tenemos los mayores que A y los menores que A. Y también tenemos la representación de los números reales como intervalo, que va a ser desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, por favor, le echen una dedita a las otras clases de intervalos, porque la vamos a necesitar para poder resolver desigualdades. Reales mayores o iguales que A. Reales menores o iguales que A. Reales mayores que A. Reales menores que A. Y los reales como intervalo. Prácticamente, la gráfica para los reales mayores o iguales que A, les tomo el real A. Los mayores sabemos que están a la derecha. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. ¿Se toma el A? Sí. Reales menores o iguales que A, tomamos el real A. Sabemos que los menores están a la izquierda. ¿Hasta dónde? Hasta menos infinito. ¿Se toma el A? Sí. Reales mayores que A,
tomamos el real A, los mayores están a la derecha, sin tomar el extremo A. Reales menores o iguales que A, tomamos A, los menores están a la izquierda, no se Profe, toma ahí el el, extremo A, ahí porque es el estrictamente intervalo anterior, menor. Señor, el intervalo anterior no iría al contrario. ¿es qué? El último. Se refiere al corchete. El corchete. A El menores, corchete sí, del tercero. gracias, el segundo, ¿no? No, no, menores o iguales. Mayores que A. A ver, ¿en cuál es que me hace la observación? Él hizo el corchete hacia el otro lado, o sea que está abierto y no se ¿En toma. cuál? ¿En cuál? En Ok, el ya. tercero, Uno solo, por favor. el compañero dice el tercero. Mayores que A. Los mayores que A están a la derecha. El punto A quedó por fuera. No, está bien. Porque si no tendría que haberlo tomado. Fíjense que el punto, no sé si alcanzan a ver el punto que está por fuera del corchete. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe, sí, Sí. profe. Sí. Como está por fuera, estoy diciendo que no lo tomo. Mientras que en este punto sí está por dentro. Se está tomando. Pero no hay ningún error. Lo mismo aquí, el punto me quedó por fuera del corchete. Que no lo tomo. ¿Cuáles voy a tomar? Los que están a la izquierda de aquí. Está correcto, la forma de representar. Y finalmente, el intervalo formado por todos los reales va desde menos infinito hasta infinito. Recuerden que cuando tengo un intervalo donde estoy involucrado el infinito, ya sea a la derecha o a la izquierda, el corchete en ese extremo donde está infinito es el que van a utilizar para nombrar un intervalo abierto. O sea, no se debe tomar, porque infinito no es un número. Yo digo, ¿se toma o no se toma cuando conozco ese número? Pero aquí no se puede conocer. Bien, Profe, esto referente a los intervalos. ¿Alguna pregunta, por favor? No, señor. Son las 7. Eso no subió de 23, de 22 los alumnos que están conectados. El lunes hablamos de la hora de consulta y yo la había fijado a las 10 de la mañana. Pero no tuve en cuenta de que a partir del 19 de abril se va a empezar las clases en las aulas híbridas. Ya iniciamos la alternancia. ¿Qué significa? Que yo tengo que desplazarme hasta el campus de la universidad a dictar la clase. A los que quieran asistir en forma presencial y a los que se quieran quedar en la casa. Como yo estoy en la universidad, yo necesito dar la hora de consulta en mi equipo, o sea, en mi computador. Porque en la universidad no hay equipos suficientes para todos los profesores que a la misma hora estemos reunidos dando la hora de consulta. Por protocolo, no pueden haber determinado número de personas en un recinto cerrado. La sala de consulta de los profesores de hora cátedra es muy pequeña, entonces no podemos trabajar allá. Entonces yo necesito desplazarme cuando termine mi clase a las 10 de la mañana, desplazarme a mi casa para poder dar la hora de consulta. Y a las 10 yo no puedo estar en dos sitios, universidad y mi casa. Entonces yo necesito un espacio para desplazarme desde la universidad hasta la casa para poder iniciar la hora de consulta a la hora que se acuerde. Entonces, por esa razón, la hora de consulta me tocó moverla para las 11 de la mañana. Esa es la razón. Habíamos acordado que era a las 10, pero no es posible. Entonces, para este grupo, la hora de consulta queda el viernes a las 11 de la mañana. Yo ya formé los equipos
en la plataforma de Teams. Ya les mandé la invitación. Me imagino que ya les llegó. ¿Sí les llegó? Sí, señor. Sí, señor. Disculpa, ¿dónde envió la invitación? Por la plataforma de Teams. Sí, señor, pues a mí sí me llegó. Sí, es decir, tienen que descargar la plataforma de Teams. Bueno, ustedes son repitentes. De esa manera se trabajó el semestre pasado. Es descargar la plataforma de Teams y allá les llega la invitación. No sé si le llegó al correo que tienen. Creo que le llegó al correo. ¿A dónde le llegó a usted, Diego? Profe, pues en el correo institucional, yo lo revisé Bueno, ayer y ahí salía que me habían agregado al equipo de Teams. correcto. Es que en la hoja de matrícula aparecen dos correos, el personal y el institucional. Pero yo lo que hice fue enviar la invitación a todos los del grupo. Y entonces revisen uno de los dos correos. Ahí tienen que estar la invitación. Vale, gracias, profe. De nada. Bueno, vamos entonces, ahora sí, a hablar de las desigualdades. Cuando yo hablo del orden de los números reales, me doy cuenta que si dando números reales, yo puedo afirmar o son diferentes o son iguales. Y si son diferentes, es cuando empezamos a hablar de desigualdades. A es mayor que B, diferentes, por eso no son iguales. Entonces, vamos a hablar de las desigualdades. Me interesa que ustedes recuerden cómo se resuelven desigualdades relativas, que también las llaman inecuaciones. Hay otras desigualdades que son las absolutas. Para los ingenieros nada que ver. Para los matemáticos y licenciados en matemáticas, eso sí tienen que verlos. Entonces, vamos a hablar de las desigualdades o inecuaciones. Algunos libros llaman desigualdades relativas, otros libros lo llaman inecuaciones. Hay varias clases de desigualdades. La primera de ellas, lineales. Lineales. ¿Cuál es la característica de una desigualdad lineal? Por favor, responde. ¿Cuál es la característica de una desigualdad lineal? Que son con funciones lineales. No, no. Stephanie, como dice el refrán, sí, pero no. A ver, Sebastián, ¿qué me dice? ¿Cuál es la característica de una desigualdad lineal? Profe, que involucra una función lineal. No. Otra vez, sí, pero no. No es la forma de dar la respuesta. Una recta. No, Manuela. ¿El mayor exponente es el 1? Correcto. El mayor exponente de la variable es 1. Por eso es lineal. Un ejemplo. 3x menos 2 igual a 6x más 5. Perdón, igual no. Mayor o igual. El máximo exponente de la x es 1. Por eso es una desigualdad. ¿Por qué es desigualdad? Porque es mayor o porque es menor. Por eso es desigual. Entonces, como el máximo exponente es 1, es una desigualdad lineal. Vamos a recordar cómo se resuelven desigualdades lineales. El proceso es el mismo que ustedes utilizan para resolver una ecuación. ¿Cuál es?
agrupan todos los términos que tienen la variable en uno de los dos miembros, pasan los otros términos al otro lado, los que no tienen la variable, simplifican términos semejantes y despejan. Así lo dicen ustedes. Aquí voy a agrupar los términos que tienen la X en el miembro izquierdo. ¿Por qué en el miembro izquierdo? Porque es que es el esquema que nosotros tenemos. La variable la dejamos siempre en el lado izquierdo. ¿Puedo dejarla en el lado derecho? Sí. Pero sigamos con el esquema mental que tenemos. Los que no tienen la X van para el lado derecho. Simplifico términos semejantes. Y ya no puedo decir voy a despejar. La variable debe quedar sola. En el miembro izquierdo, coeficiente 1. Y si yo digo coeficiente 1, estoy diciendo que la variable tiene signo positivo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Bien, entonces, este 6x debo pasarlo para acá y este menos 2 debo pasarlo para acá. Cuando hago transposición de términos, normalmente lo que ustedes dicen se le cambia de signo, pasa con signo contrario. Pero no es por arte de magia que va a pasar con signo contrario. Voy a explicarles en este ejercicio por qué es que se le cambia de signo. Como aquí tengo 6x y necesito eliminarlo de acá, le voy a restar 6x a ambos lados de la desigualdad. 3x menos 2 menos 6x mayor o igual que 6x más 5 menos 6x. Cuando yo le resto 6x a los dos miembros, se me anula el que tenía en el lado derecho y me aparece en el lado izquierdo con signo contrario. Voy a quitar este 2 del miembro izquierdo. Como tiene signo negativo y necesito que se anule, pues le voy a sumar con signo contrario. Entonces voy a sumar 2 a los dos lados. 3x menos 2 menos 6x más 2 mayor o igual que 5 más 2. Entonces cuando yo le sumo 2, por esa razón desaparece el lado derecho, izquierdo, perdón, y en el otro miembro aparece con signo positivo. ¿Qué me queda? 3x menos 6x mayor o igual que 7. Términos semejantes. Hago la resta. 3x menos 6x me da menos 3x. Mayor o igual. Por favor, aquí algunos estudiantes cometen un error que lo lleva a la respuesta equivocada. Como la variable debe quedar positiva y coeficiente 1, ¿qué es lo que hacen algunos? Pues paso este menos 3, lo paso a dividir. Y ahí cometieron el error, porque no se dieron cuenta. ¿Qué les recomiendo? Antes de quitar el coeficiente de la variable, que yo tengo en el miembro izquierdo, dejen la positiva. ¿Y cómo hago para dar la positiva? Pues voy a multiplicar por menos 1. ¿Dónde? Miembro izquierdo y miembro derecho. Entonces quedaría menos 3x por menos 1 y 7 por menos 1. Cuando yo multiplico por menos 1 una desigualdad, el sentido se me invierte. Si tenía mayor o igual, pues me va a quedar menor o igual. ¿Qué me queda finalmente? 3x menor o igual que menos 7 menos. Perdón, menos 7. Ahora sí, voy a quitarle ese 3. Usted dice, pasa a dividir. Listo. Háganlo. Matemáticamente, ¿qué es lo que se hace? Voy a multiplicar por 1/3 los dos miembros. Entonces, 3x por 1/3 menor o igual que menos 7 por 1/3. Aquí se me simplifica el 3, entonces me queda x menor o igual que menos 7. Y aquí tengo la variable x, coeficiente 1, positivo. La tengo lista para dar el intervalo solución. ¿Qué es lo que ocurre cuando ustedes dividen o pasan este menos 3 directamente aquí a dividir? Se les olvida, está multiplicando por menos 1 y no me invierte en el sentido de la desigualdad,
le van a encontrar la solución contraria, o sea, la que no es solución. Cuando ya tenga la desigualdad en esta forma, la solución de una desigualdad siempre es un intervalo. Entonces, yo tengo que buscar el intervalo solución para esa desigualdad. Si no pueden, de una vez, directamente, ayúdense con la gráfica. Sobre la recta real, ubiquen el cero como punto de referencia. Ubiquen este real, menos 7 tercios. Por ser negativo, está a la izquierda de cero. Ahora leo, los X menores o iguales de menos 7 tercios, ¿los encuentro a la derecha o a la izquierda? ¿Dónde están? A la izquierda. ¿Hasta dónde? Al infinito. Hasta menos infinito, porque aquí encuentro los negativos. ¿Se toman menos 7 tercios? Sí. ¿Se toma o no se toma? Sí. Siempre que aparezca el igual con el símbolo de desigualdad, en ese extremo se va a tomar. Si no aparece el igual, el extremo queda por fuera, no se toma. Entonces, ¿cuál es el intervalo para esa gráfica? La solución X pertenece al intervalo de menos infinito a menos 7 tercios. Algunos estudiantes, ¿cómo me representan este intervalo? Menos 7 tercios, menos infinito. Eso es falso. Porque en todo intervalo, el extremo izquierdo es el menor y el extremo derecho es el mayor. Cualquier número que esté a la izquierda de menos 7 tercios es menor. Como no sabemos cuál es ese número, por eso lo representamos como menos infinito. Preguntas, por favor. Profe, en el menos 3x mayor o igual que 7, si está positivo, solo paso el 3, ¿cierto? Sí, si no hay que hacer nada. Eso es listo. para cuando está negativo, hay que tener en cuenta y hacer ese pasito para que no se nos olvide que hay que invertir el sentido de la desigualdad. ¿Algo más? Cuadráticas. ¿Cuál es la característica de una desigualdad cuadrática? El máximo exponente sería 2. Sí, señor, el máximo exponente es 2. Entonces, cuando el máximo exponente es 2, se tiene una desigualdad cuadrática. Por ejemplo, x al cuadrado menos x menor que menos x. Máximo exponente de la variable 2 es una desigualdad cuadrática. Por favor, yo les dejé a los tutores un taller con bastantes ejercicios de desigualdades. Les sugiero que procuren resolver todo el taller, porque lo de desigualdad lo vamos a necesitar en el capítulo 1. Y no quisiera que ustedes, por no saber cómo se resuelve una desigualdad, dañen el previo. Bueno, ¿cuál es la teoría? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la ruta para resolver una desigualdad cuadrática? Primero, se agrupan todos los términos en uno de los dos miembros. El esquema mental es pasarlo a la izquierda. Siguiente paso, factorice. Si no lo puede factorizar, utilice la fórmula general de segundo grado para factorizar ese trinomio.
Tercer paso. Aplique el teorema respectivo para resolver esa desigualdad o utilice el método gráfico para resolver esa desigualdad. Voy a resolver este ejercicio de las dos formas, porque quiero mostrarles que cuando utilizan el teorema, muchos estudiantes solamente me hacen la mitad del ejercicio. A veces le coincide la respuesta, pero la mayoría de las veces la respuesta no coincide. Bien, empecemos. Este es menos 6, transposición de términos. ¿Qué me quedaría? X al cuadrado menos X más 6 menor que 0. Bueno, aquí tengo un error de signo. Un error de signo. No es menos 6, es más 6. Y si es más 6, pues aquí es menos 6. Para que la factorización me dé números enteros. Necesito dos números que multiplicados den menos 6 y la suma me dé menos 1. ¿Cuáles son? Producto menos 6 y la suma menos 1. ¿Cuáles son? 3 y 2. Menos 3 y 2. Menos 3 por 2 me da menos 6. Y menos 3 más 2 me da menos 1. Ya lo tengo factorizado. Entonces vamos a utilizar los teoremas. ¿Cuáles teoremas? Unos que ustedes saben que repiten de memoria y a veces no lo entienden. Por favor, me responden. ¿Cuándo el producto de dos reales es positivo? Cuando sus signos son iguales. Perdón, Manuela, un poquito más duro. Cuando sus signos son iguales. Cuando tienen igual signo. Cada real son de signos iguales. ¿Y eso qué significa, Manuela? Que los dos reales pueden ser positivos o los dos reales pueden ser negativos. Vamos a expresar esta idea con símbolos. Entonces, A por B es positivo, o sea, mayor que 0, si solo si A es positivo, B es positivo o A es negativo y B es negativo. ¿Qué pasa si el producto es mayor o igual que 0? No pasa nada. Es el mismo teorema. Le agrego el igual. El otro teorema. Cuando el producto de dos reales es negativo. Manuela, ¿me quiere colaborar? Cuando tienen diferentes signos. Cuando tienen signos diferentes, cuando tienen signos contrarios. ¿Eso qué significa? Que uno sea positivo y el otro sea negativo. Entonces, ¿cómo lo puedo expresar? Que si A es positivo, B tiene que ser negativo. Pero también se da la otra posibilidad. Que el positivo sea A, entonces B tiene que ser. Perdón, aquí me quedó un error. Si A es negativo, B debe ser positivo. Y si A es positivo, B debe ser negativo. Voy a aplicar el teorema respectivo para el ejercicio. Solamente debo mirar el símbolo de la desigualdad menor que. ¿Es cuál teorema de utilizar? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, porque es A por B menor que 0. Eso significa que el primer factor me va a representar el A del teorema y el segundo factor me va a representar el B del teorema. Bien. A por B menor que 0. Aplico el teorema A, que es X menos 3, menor que 0. Y B, que es X más 2, mayor que 0. O A, que es X menos 3, mayor que 0.
y B es X más 2 menor que 0. Ahí apliqué el teorema. ¿Qué me queda? 1, 2, 3 y 4 desigualdades lineales. Hay que resolver las 4 desigualdades lineales. La solución de una desigualdad es un intervalo. Este símbolo no me sirve para unir conjuntos, porque un intervalo es un conjunto. Este símbolo no me sirve para unir conjuntos. Pues este símbolo, que es de lógica, tiene su equivalente en conjuntos, intersección. Y este símbolo en conjuntos, el equivalente es unión. Que resolvemos las 4 desigualdades, intersectamos los intervalos y finalmente unimos las dos soluciones. Eso es todo lo que hay que hacer. Empecemos. Resolviendo la primera desigualdad, los x menores que 3 y los x mayores que menos 2, o los x mayores que 3 y los x menores que menos 2. ¿Qué tengo? Las 4 desigualdades. La x está sola en el miembro izquierdo con coeficiente. Entonces ya puedo dar el intervalo solución. Entonces, el intervalo solución para la primera parte voy a hacer una gráfica. Ubico real 0 como punto de referencia. Ubico el 3 a la derecha de 0. Leo los x menores de 3. Los menores de 3 están a la izquierda. ¿Hasta dónde? Hasta menos infinito. ¿Se toma el 3? ¿Qué dice? ¿Se toma el 3 o queda por fuera? Se queda por fuera. Queda por fuera porque no aparece el igual. Recuerden, si en el símbolo de desigualdad no aparece el igual acompañándolo, es abierto. Y si es abierto, queda por fuera. ¿Cuál es el intervalo solución para esa gráfica? De menos infinito hasta 3. Sin tomar el 3. Este símbolo, recuerden, lo cambio por un intersección. Siguiente. Ubico menos 2. Está a la izquierda de 0. Leo los x mayores de menos 2. ¿Dónde están los mayores de menos 2? A la derecha. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. ¿Se toma menos 2? No, porque es estrictamente mayor. O sea, quedó por fuera. ¿Cuál es el intervalo para esa gráfica que tengo en rojo? De menos 2 a infinito. Abierto. Y aquí va una unión. Terminemos esta parte. Me dicen, haga la intersección entre estos dos intervalos. Recordemos que la intersección está formada por los elementos comunes a los dos conjuntos. En este caso, debo mirar qué región qué parte de la recta real está en rojo y en negro. ¿Cuál es el resultado de esa intersección? ¿Me responde, por favor? De menos 2 a 3. De menos 2 a 3 es donde están los dos colores. Ese es el resultado de la primera intersección. Menos 2,3 abierto. Unido con. Vamos a hacer otra gráfica para la otro paréntesis. Tomo la recta real. El 0 como punto de referencia. Ubico el 3, que está a la derecha. Del 0. Ahora, los mayores de 3 están a la derecha. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. El 3 queda por fuera porque no es igual. ¿Cuál es el intervalo para esa gráfica? El intervalo abierto de 3. El otro intervalo, localizo el menos 2, está a la izquierda. Leo,
Los X menores de menos 2, ¿dónde están? A la izquierda. Hasta menos infinito. ¿Se toma el menos 2? No, ese quedó por fuera. ¿Cuál es el intervalo para esa gráfica? De menos infinito a menos 2. Recuerden que ese símbolo lo cambio por un intersección. Ahora me dicen, haga la intersección de esos dos conjuntos, de esos dos intervalos. ¿Cuál es la intersección para esta segunda gráfica que tengo ahí? ¿Me responde, por favor? ¿Cuál es la intersección de esta gráfica? Parte de la recta real que está en rojo y en negro al mismo tiempo. No tiene. No Ninguna. tiene. En conjuntos, cuando no hay intersección, se utiliza este símbolo. Ahora debemos formar la unión de ese intervalo con vacío. ¿Cuál es la unión de esos dos conjuntos? El primer conjunto. El mismo conjunto. ¿Qué es la unión? Tomar los elementos de todos los conjuntos que voy a unir. Tomo todos los elementos de este intervalo, tomo los elementos de vacío que no tienen elementos, ¿qué me quedan? Pues los elementos del primer intervalo. De la solución para este ejercicio, solución X pertenece al intervalo de menos 2 a 3. Y está resuelto. ¿Qué significa? Que si usted toma un valor de este intervalo, ese que yo tengo acá, me lo reemplaza en el ejercicio, el resultado tiene que ser una verdad. Si ustedes toman un valor y les da una falsedad, cometieron un error y tienen que revisar la solución. Esta es la forma de resolver esta desigualdad cuadrática utilizando la propiedad o el teorema. ¿Cuál es el error? Que usted no toma sino una parte. O toman la primera o toman la segunda, pero no me toman las dos. Que la respuesta que van a encontrar, pues es incompleta. Pues si van a utilizar el teorema, tienen que utilizar completo, no la mitad. Preguntas, por favor. ¿Preguntas? Todo claro, profe. Bien, voy a resolver este mismo ejercicio por el método gráfico que algunos lo llaman método del cementerio. Y la respuesta tiene que ser la misma. Iniciando el proceso es el mismo. Se transponen todos los términos a un solo miembro, se factoriza. Si no se puede factorizar, me dicen, utilice la fórmula general de segundo grado. Como ya la tengo factorizada, les voy a construir el gráfico. Me apoyo de la recta real, ubico el 0 como punto de referencia. Y ahora me pregunto, en el primer factor, x menos 3, ¿qué valor hay que darle a la x para que se me anule, para que ese factor se vuelva 0? 3. 3. Ubico ese valor aquí en la recta real, 3. Está a la derecha de 0. Siguiente factor, x más 2. ¿Qué valor le doy a la x para que se devuelva 0 ese factor? Menos 2. Ubico menos 2 en la recta real, está por acá. Al ubicar esos dos valores que me anulan los dos factores en la recta real, esta me queda dividida en 3 intervalos. ¿Cuál es el primer intervalo? De menos infinito
a menos 2, abierto. De menos 2 a 3, abierto. Y de 3 a infinito, abierto. Como no aparece el igual, van a ser abiertos. Si apareciera el igual, serían cerrados. Bien. Continúo el análisis. Voy a analizar el primer factor, que es x menos 3. ¿Qué le ocurre a este factor cuando yo tomo un número de este intervalo? Por ejemplo, menos 3. Está aquí. Lo reemplazo acá, menos 3 me da menos 6. ¿Cómo es el resultado? Al reemplazar la x con los 6 en ese intervalo, negativo. Si yo tomo un número de este intervalo y lo reemplazo en este factor, ¿cómo es el resultado? Por ejemplo, el número es 0. 0 menos 3 me da menos 3. El resultado es negativo. Si yo tomo un número de este intervalo y lo reemplazo acá, por ejemplo, 4 está aquí, 4 menos 3 me da 1, el resultado es positivo. Tomo el siguiente factor, x más 2. Un número de este intervalo y lo reemplazamos aquí. Menos 3 está aquí. Menos 3 más 2 me da menos 1. El resultado es negativo. Si yo tomo un número de este intervalo y lo reemplazo acá, el resultado va a ser positivo. 0 más 2 me da 2. Y si yo tomo un número de este intervalo y lo reemplazo acá, el resultado va a ser positivo. Si hay más factores, pues hago el mismo análisis con todos los factores que hay. ¿Qué busco? Voy a buscar el signo del resultado cuando yo multiplico estos dos factores. Quiero saber qué signo se obtiene en ese resultado en cada uno de los tres intervalos. El primer factor me da en este intervalo, ¿no? El primer factor, el resultado negativo. Aquí en este factor el resultado negativo. Si yo multiplico los negativos, ¿cómo es el resultado? Positivo. Entonces, el resultado va a ser positivo cuando yo multiplico esos dos resultados en ese intervalo. El primer factor es negativo, el segundo es positivo. Si yo lo multiplico, ¿cómo será el resultado? Negativo. Negativo. En el primer factor, el resultado es positivo, el segundo es positivo. Al multiplicarlos, ¿cómo me da el resultado? Positivo. Si yo tomo valores de este intervalo y los reemplazo en este producto, el resultado es positivo. Si tomo valores de este intervalo y los multiplico aquí y los reemplazo acá, al multiplicarlo me da negativo. Si yo tomo valores de este intervalo, los reemplazo acá, el resultado va a ser positivo. ¿Qué me están preguntando? Hay de los valores de X cuando este producto es negativo. Les miro la parte final. ¿Dónde es negativo? En este intervalo. Aquí, en este intervalo de menos 2 a 3, al multiplicar esos dos factores, el resultado es negativo. Luego, esa es la solución porque esos son los valores que están viendo. Entonces, aquí ya finalmente la solución, el intervalo abierto de menos 2 a 3. Y ya terminamos el ejercicio. Mucho más fácil, mucho más rápido. ¿Qué ocurre con algunos estudiantes cuando utilizan este método? Miren qué hacen algunos estudiantes. Toman la recta real, ubican el 0, ubican el menos 2 y ubican el 3. Se me van a escribir aquí positivo, negativo y positivo. Desde uno sacan la solución y escriben la solución de menos 2 a 3. Pero no me explican nada. ¿De dónde sale este grafo? ¿Por qué la solución es negativa? No muestran nada. Entonces yo no califico respuestas.
tenemos que hacer todo el proceso. Entonces, si ustedes van a utilizar este método, tienen que tomar valores de acá, reemplazarlos acá y mostrar que el resultado es positivo. Toman valores de acá, los reemplazan acá y mostrarme que el resultado es negativo y lo mismo en el otro intervalo. Para que justifiquen de dónde sale ese más, ese menos y ese más. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? Bueno, se me está acabando el tiempo, pero sí voy a hacer un comentario de las desigualdades con fracciones. Un error que es frecuente que cometen los estudiantes. Desigualdades con fracciones. ¿Qué me queda? Por ejemplo, x sobre x más 1 menor o igual de x menos 1 sobre x más 2. Aparecen fracciones algebraicas, entonces es una desigualdad con fracciones. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el proceso para resolver estas desigualdades? Primero, pasen todas las fracciones a un solo miembro. Después, hagan las operaciones que están indicadas. ¿Para qué? Para obtener una sola fracción. Y esa fracción final debe estar expresada. Factores en el numerador, factores en el denominador. Y luego, se utiliza el método gráfico que les acabé de mencionar. Tal como es. Hagámoslo. X sobre x más 1 menos x menos 1 sobre x más 2 menor o igual que 0. Esta es la resta. Voy a hacer la resta de esas dos fracciones. X por x más 2 menos x menos 1 por x más 1 todo sobre x más 1 por x más 2. Estoy haciendo la resta de las dos fracciones. Voy a efectuar los productos que tengo en el numerador. X al cuadrado más 2x menos el segundo producto, x al cuadrado menos 1. Todo sobre x más 1 x más 2 menor o igual que 0. Eliminando el paréntesis, x al cuadrado más 2x menos x al cuadrado más 1 sobre x más 1 x más 2 menor o igual que 0. Simplificando términos semejantes. ¿Qué me quedó en el numerador? 2x más 1. Sobre x más 1 por x más 2 menor o igual que 0. ¿Qué es lo que yo busco? Una sola fracción donde haya factores. ¿Qué son factores? Productos. Factores lineales, arriba y abajo. Ya tengo la desigualdad, la necesito. ¿Qué viene después? Hacer el método gráfico, el que acabé de explicar. Aquí van a tener en cuenta 3 factores, 1, 2 y 3. Entonces, por favor, hacen el método gráfico para hallar la solución. ¿Qué error cometen ustedes? Este ejercicio lo termino. ¿Qué error cometen ustedes? Y este error lo lleva a cometer una falsedad. ¿Cuál es el error? Tienen x sobre x más 1 menor o igual que x menos 1 sobre x más 2. Entonces ustedes me multiplican en cruz x sobre x más 2 menor o igual que x menos 1
X más 1. Y desaparece la fracción. Esto nos lleva a que encontrar que la solución que ustedes se obtienen haciendo esto no está completa. O a veces hay valores que no satisfacen. Entonces el error es multiplicar en cruz. Esto no se debe hacer, por favor. Esto no se debe hacer, multiplicar en cruz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Transposición de las fracciones para efectuar la suma o la resta según tengamos en el ejercicio y buscar la fracción que esté expresada por factores lineales en el numerador y factores lineales en el denominador. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. No hay preguntas, profesor. Sí, profe. Bueno, si no hay preguntas, me despido porque ya son las 7:44. Tenemos que dar el espacio para que el siguiente profesor ocupe la sala. ¿Ya se pusieron en contacto con el tutor? Ya, profe. Sí, señor. Bueno, ella tiene el taller, yo creo que él se lo hace llegar. No siendo más, me despido. Que estén muy bien. Recuerden, para el lunes, hagan la lectura previa de la sección 1.1 del libro. Vale, profe, hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Profe. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Gracias.